Desde el origen del cálculo diferencial e integral con Newton y Leibniz, este no dejó de ser hasta hoy un aporte grandioso a diversos sistemas físicos modelados matemáticamente a través de ecuaciones de diferentes características, cuya resolución complicada en algunos casos ofrece parámetros de interés mediante los cuales se puede conocer el comportamiento de un sistema al recibir una determinada excitación exterior que modifica la energía interna que posee. Aquí tenemos a los grandes exponentes de las ecuaciones diferenciales. Vamos a citar algunos, por ejemplo, Leonhard Euler, Agustín Cauchy, George Riemann, Daniel Bernoulli, Johann Bernoulli, Laplace, por citar solo algunos. Pero a las ecuaciones diferenciales no se las debe ver como una simple fórmula matemática, es decir, un conjunto de letras, números y operadores aritméticos, sino que tienen que ver con los sistemas. Y es aquí donde vamos a definir lo que es un sistema. Una definición básica de sistema dice que es un conjunto de elementos relacionados entre sí de manera ordenada y que cumplen un determinado propósito. Ahora, estos componentes que lo forman, imponiendo ciertos valores a las variables, que son las cantidades que nos interesan del sistema, dan origen a las ecuaciones que describen el comportamiento del mismo. Otra definición, algo más completa, dice la complejidad, y lo dice Edgar Morin en el método, tomo 1, señala que un sistema es una totalidad organizada hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esta totalidad. Esta es una definición, como verán, mucho más completa que la clásica, que es muy elemental. Y aquí tenemos un sistema, ¿no? Las características de un sistema, como verán, puede ser considerado como una caja negra que tiene una o varias entradas, denominados puertos o puertas de entrada o excitaciones, y a la vez posee varios puertos de salida, uno o varios puertos, llamados también puertos o puertas de salida o respuesta. Y aquí adentro, en el sistema, están justamente los elementos que hemos hablado, debidamente interconectados para cumplir determinadas funciones. Un ejemplo de esto tenemos al mal llamado teléfono celular, porque no es simplemente un teléfono. Este aparatito que ven acá es en realidad un multisistema, porque no solo hace las operaciones básicas de un teléfono, por supuesto que llama, establece el canal de comunicación, se puede hablar, en fin, pero es reloj, es alarma, es reproductor de música, es reproductor de videos, es cámara fotográfica, cámara de video, tiene GPS, internet, etcétera, etcétera. Tiene más de 20 funciones que puede realizar este aparatito que sería un multisistema. Recuerden, por ejemplo, que esos subsistemas que tiene acá, una radio, por ejemplo, antes venía en forma separada. Una cámara fotográfica, cámara de video, se pueden encontrar de manera separada. Pero aquí tenemos todo en uno. ¿No? Repito, son como más de 20 subsistemas que forman este gran multisistema llamado teléfono celular, pero en realidad es un multisistema celular, ¿verdad? Un automóvil también es un ejemplo de un sistema, y en realidad podemos decir que casi todo en la naturaleza son sistemas, ¿no? Un sistema ambiental, un sistema geográfico, un sistema petrolero, sistema electrónico, sistema eléctrico, etcétera, etcétera. También tenemos sistemas, por ejemplo, el sistema económico, un sistema de psicología, un sistema, no sé, médico, etcétera. Todo se puede estudiar desde la teoría de sistemas. Ahora, a estos sistemas que estamos hablando, se los puede modelar, ¿no? Representar por un determinado modelo. Comenzamos por un modelo físico. Este modelo físico es aquel que en muchos casos se lo puede tocar, ¿no? Se lo puede ver, se lo toca, como el que decíamos, el aparato telefónico,
Pero también puede ser un modelo, que sea contable, ¿no? Donde no se lo toca, se ven los números, etcétera, etcétera, pero no se lo puede tocar físicamente. Pero aún así es un sistema. Este modelo físico se lo pasa luego a un modelo simbólico. El modelo simbólico es justamente la representación simbólica del modelo físico. Hoy en día ya existen muchas aplicaciones de software en que se puede diseñar un modelo simbólico que represente a un modelo físico. Pero para entender mejor al modelo simbólico y al modelo físico como tal, se lleva esto a un modelo matemático. Y aquí tenemos un modelo matemático. Este modelo matemático puede ser desde una simple ecuación algebraica hasta una complejísima ecuación o un sistema de ecuaciones de muchas variables, tanto dependientes como independientes. Veamos aquí, este es un ejemplo básico de lo que es un modelo de sistemas. Una resistencia eléctrica, como verán acá, es un tubito que tiene rayitas acá, de colores, que nos dan justamente el valor de la resistencia. Este modelo físico se los representa de esta forma, ya así, en su modelo simbólico. Hay mucho software para que represente este modelo simbólico, que se puede diseñar un modelo simbólico usando estas aplicaciones, pero para entender su comportamiento no queda otra que representarlo matemáticamente. Y aquí tenemos la famosa ley de Ohm, una ecuación algebraica básica que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esta ecuación? Si el voltaje aumenta, la resistencia también aumenta, porque es directamente proporcional, ¿verdad? Pero si la corriente aumenta, la resistencia disminuye, por ser inversamente proporcional. O sea que el modelo matemático nos permite interpretar las ecuaciones matemáticas, las variables en todo caso, cómo van cambiando, aumentan, disminuyen, y la relación que hay entre ellas. Por eso es de suma importancia el modelo matemático. Y este modelo matemático puede ser, como les decía anteriormente, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, aquí es donde entran justamente las ecuaciones diferenciales, puede ser ecuaciones lógicas, ecuaciones simbólicas, ecuaciones discretas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos modelos matemáticos dependiendo el sistema, las características del sistema, para representarlo matemáticamente. Es importante, por otra parte, cuando estudiamos ecuaciones diferenciales, ver cuáles son los requisitos matemáticos que necesitamos saber y mejor si dominamos para comprender y resolver las ecuaciones diferenciales. Comenzamos obviamente de la aritmética básica, que está formada por operadores de suma, resta, multiplicación y división. También el álgebra, ¿no? El álgebra, que son operaciones o relaciones con números, letras y signos, ¿verdad? Nos interesa la geometría, que básicamente constituye las propiedades, las figuras en el plano o en el espacio. La trigonometría es esencial dominar por las razones trigonométricas y las medidas de ángulos que se tiene y de los triángulos como tal. El álgebra lineal y matricial es una matemática muy importante, los espacios vectoriales, las matrices, las transformadas lineales, etcétera, para comprender y aplicar en las ecuaciones diferenciales. La geometría analítica también ingresa acá, que es el análisis matemático y el álgebra de la geometría. Y bueno, el cálculo diferencial integral, está por demás decirlo, nos interesa las derivadas, las integrales y las transformadas integrales, que tiene mucho que ver con cambio de dominios, ¿verdad? La transformada de Fourier, la transformada de Laplace, que nos lleva de un dominio de tiempo a un dominio complejo, es decir, de un dominio real, puede ser de los números reales, a un número de los números complejos, donde ahí resolvemos la ecuación diferencial y luego retornamos nuevamente al dominio original. Estas son algunas de las matemáticas que se necesitan para introducirnos ya al mundo de las ecuaciones diferenciales. Ahora, las ecuaciones diferenciales tienen muchísimas aplicaciones. Aquí están algunas, más adelante en otros videos vamos a ver las aplicaciones ya concretas, lo vamos a hacer, por ejemplo, a la física clásica y moderna, a la química, economía, biología, bioquímica, medicina, la estadística poblacional, la termodinámica, a las telecomunicaciones, arqueología y antropología,
y otros campos de aplicación, pues donde las ecuaciones diferenciales entran de lleno a resolver los problemas que tienen los modelos físicos de estas ramas de la ciencia y tecnología. Pero ahora definamos qué es una ecuación diferencial, cómo se entiende una ecuación diferencial. Se denomina ecuación diferencial ordinaria, llamemos así, a una ecuación de este tipo: una función matemática que tiene la variable independiente x, la y que depende de x, su derivada que depende de x, la primera derivada, puede tener la segunda, tercera, cuarta, hasta la enésima derivada. Entonces es una ecuación que tiene una variable independiente y muchas variables dependientes, pero una, la principal, la y sus derivadas. X en este caso es la variable independiente y las otras y, etcétera, vienen a ser las variables o funciones dependientes de x. Esta nota es importante, fíjense, para que se llame ecuación diferencial es necesario que por lo menos exista una derivada respecto a la variable independiente. Si no hay la derivada, será una función matemática, una función que se estudia en cálculo 1, por ejemplo, en cálculo 2, etcétera, ¿no? Pero si hay una derivada, ya es una ecuación diferencial. Ahora, las ecuaciones diferenciales se clasifican en dos grandes grupos: las ecuaciones diferenciales ordinarias, las EDO, vamos a llamarlo así, y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, las EDDP. Veamos aquí algunos ejemplos, pero una definición más. Las ordinarias son aquellas que tienen una o más variables dependientes, pero esto sí, hay una sola variable independiente. No puede haber más. Una sola variable independiente y una o más variables dependientes. A esto se denomina ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí tenemos ejemplos, fíjense. Esta es una ecuación diferencial donde y es la variable dependiente y x la variable independiente. Cuatro ecuaciones o tres ecuaciones famosas. Tenemos la EDO de Hermite, y es segunda menos 2xy' más lambda por y igual a 0. La EDO de Bessel, ¿no?, que tenemos esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial de Airy y una ecuación diferencial de tercer orden, como verán aquí. Entonces, estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahora veamos las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estas se caracterizan por tener una o más variables dependientes y dos o más variables independientes. Repito, pueden ser dos o más variables independientes. No puede ser una, porque si es una, sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos famosos: la ecuación diferencial de Laplace, como verán aquí, la de Poisson, otra ecuación diferencial. Tenemos otra aquí, la de una onda electromagnética, donde es el campo eléctrico, depende de x, y, z y la variable tiempo. Es decir, depende del espacio y del tiempo. Una ecuación de una línea de transmisión, las ecuaciones telegráficas, donde I es la corriente eléctrica y V es el voltaje, X es el espacio y T es el tiempo. Así tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias y entre derivadas parciales. Ahora, de acuerdo al dominio donde estas ecuaciones diferenciales se dan, tenemos, por ejemplo, el dominio continuo o discreto. Aquí hay un dominio continuo, como verán, puede ser el tiempo continuo, o en un tiempo discreto. Como verán aquí, está discretizado, está muestreado, separado aquí. A este primer tipo de ecuaciones se llama justamente las ecuaciones diferenciales ordinarias o entre derivadas parciales, y aquellas ecuaciones que trabajan en un dominio discreto o digital se los llama ecuaciones en diferencias finitas. Esto obviamente son temas semestrales que se estudian en muchas universidades, ¿verdad? Una característica importante de una ecuación diferencial es el orden de la misma. Se denomina orden de una ecuación diferencial ordinaria a la mayor derivada cuando está escrita en forma polinómica. Veamos estos ejemplos. Aquí hay una ecuación diferencial de tercer orden. Fíjense, tenemos acá una función y sin derivar, una segunda derivada de y, aquí hay una tercera derivada, y está en forma polinómica. Y aquí la mayor derivada es 3, la tercera derivada, y esto viene a ser una ecuación diferencial de tercer orden.
Esta otra será de cuarto orden, porque aquí tenemos y elevado a la cuarta, a la tercera, a la segunda, a la primera, y esta sin derivar. Entonces no se olviden, el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada de la misma cuando está escrita en forma polinómica. Por otro lado, tenemos el grado de una ecuación diferencial. El grado está dado por el mayor exponente de la derivada de mayor orden. O si quieren, simplemente el exponente de la derivada de mayor orden. Veamos aquí ejemplos. Aquí tenemos una ecuación, fíjense, y segunda y tercera. Entre estas dos, la mayor derivada es la tercera, y tercera, y esta está elevada a 2, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial de tercer orden, pero de grado 2 o de segundo grado. Esta otra, como pueden ver aquí, tenemos y tercera y segunda. El orden viene a ser la mayor derivada, la tercera derivada, pero está elevado a 1. Por tanto, es una ecuación de primer grado. La segunda derivada está elevado a 10, pero no es la mayor derivada de la ecuación diferencial. Por tanto, la que prima aquí es el a cuánto está elevado la mayor derivada. En este caso, y tercera está elevado a 1 y viene a ser ecuación de primer grado. ¿Qué pasa con las soluciones de una ecuación diferencial? La solución de una ecuación diferencial tiene, digamos, dos características. Primero, tenemos la solución general, que se caracteriza por que contiene constantes dependiendo del orden de la ecuación diferencial, C sub 1, C sub 2 a C sub n. Es decir, si la ecuación diferencial es de primer orden, solo habrá una sola constante. Si es de segundo orden, habrá dos constantes, C1, C2 y así sucesivamente. Esa es la solución general, la primera solución que se calcula en una ecuación diferencial. Ahora, tenemos por otro lado la solución particular. Si se conocen las condiciones iniciales, entonces es posible obtener esta solución particular y será única para esa condición inicial. ¿Ya? Entonces, la solución particular va a existir siempre y cuando se conozcan las condiciones iniciales. Si no se conocen estas condiciones iniciales, solamente podremos hallar la solución general y ahí quedará ya resuelta la ecuación diferencial. Pero si conocemos las condiciones iniciales, será necesario calcular la solución particular. A la resolución de una ecuación diferencial se denomina justamente la integración de la misma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la derivada y' igual a f de x. Entonces, al proceso de búsqueda de la solución se denomina integración de la ecuación diferencial ordinaria. Y a la solución general, a la gráfica de esta solución, se denomina curva integral. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos la derivada de y respecto de x igual a f de x. Vamos a separar esto. Diferencial de x pasa aquí a multiplicar. Tenemos f de x por diferencial de x y luego integramos. Al integrar aparece la constante de integración. Aquí tenemos y de x igual a la integral de f de x diferencial de x más c. Entonces esta ya es la solución general de la ecuación diferencial. General porque lleva la constante c, ya que es una ecuación diferencial de primer orden. Esa curva integral va a dar lugar a lo que se denomina el campo de direcciones. El campo de direcciones es aquel campo que está formado por pequeños segmentos que son tangentes a las curvas integrales. También ese campo de direcciones, algunos lo denominan campo de pendientes, porque justamente la derivada de y respecto de x no es nada más que la pendiente, como ustedes saben. En otras palabras, el campo de direcciones es un bosquejo en el plano de pequeños segmentos de rectas con pendientes m igual a la derivada de y respecto de x. Y aquí está la fórmula, digamos, cómo vamos a calcular esa ecuación diferencial. Pero más adelante, en el siguiente video, lo vamos a ver con una aplicación concreta de esto. ¿Cómo se calcula esto? Podemos hacer que f de x sea igual a una constante c, o si depende de dos variables, f de x sea igual a c, ¿no? Y aquí vamos a graficar qué pasa con esto, cómo son las curvas, y dependiendo de c, analizando c si es positivo o negativo, si es cero o infinito, en fin, vamos a graficar las pendientes. Repito, esto lo vamos a ejemplificar en el siguiente video, ya con una aplicación concreta. Así como en el cálculo diferencial e integral existe el teorema fundamental del cálculo, también en las ecuaciones diferenciales existe un teorema muy importante
que se denomina el teorema de existencia y unicidad de la solución del problema de Cauchy. Por la importancia de este teorema, lo vamos a tratar en un video separado y vamos a hacer aplicaciones. Pero, ¿qué podemos decir aquí? Que estamos viendo, ¿no? Dice este teorema que hay una continuidad en un total por totalidad de argumentos en un entorno, en un punto P sub 0, X sub 0 y Y sub 0, lo encerramos en un pequeño entorno de radio epsilon muy pequeñito, tiende a 0, y en ese entorno, si existe una función, al menos una función, se estará cumpliendo el teorema de existencia. Pero si tiene derivada parcial acotada, derivada de f respecto de acotada, entonces en ese intervalo pequeñito habrá una única solución. De ahí viene el nombre de unicidad, pero tiene que cumplir justamente esto, que ahí sea acotada, ¿verdad? Repito, esto lo vamos a ver a mayor detalle en los siguientes videos. Para ejemplificar, ahora de manera ya práctica, en la clase virtual, en la clase presencial virtual que vamos a dar, vamos a resolver estos 4 ejemplos, ¿no? Vamos a resolver la primera ecuación diferencial, nuestra primera ecuación diferencial, muy sencillita por cierto, con una condición inicial y en 0 igual a 1. El ejemplo 2, en este ejemplo 2 vamos a encontrar la familia de curvas integrales para las cuales la pendiente es el doble de la abscisa. El ejemplo 3 es muy similar al 2, encontrar la familia de curvas integrales para las cuales la pendiente es la inversa de la abscisa. Y el ejemplo 4 está destinado justamente a graficar el campo de direcciones. En este ejemplo vamos a graficar ese campo de y' igual a menos x sobre y. Y vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Esto es la clase presencial que les hablaba, vamos a hacerlo. Una vez que hagamos la clase presencial en el siguiente video, lo que vamos a hacer es resolver estos problemas que estamos viendo aquí y otros, por supuesto, usando MATLAB.